Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir el cafecito de hoy con José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular. Muy buenos días, bienvenido y salud. Buenos días, José. Gracias, buenos días a todos, a toda la teleaudiencia y a ustedes también, con muchísimo cariño y muy agradecido siempre de estar aquí con ustedes, porque esto significa que nos ve y nos escucha mucha gente. Bueno, vamos a ver, relaciones, alianzas del Banco Popular con la Organización de las Naciones Unidas. Explícanos eso. Lo que ocurrió el pasado domingo, justamente donde se está celebrando, ¿verdad?, la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue la firma de 130 instituciones financieras que pasaron a formar parte de lo que se conoce como UNEP-FI o UNEP-FI, que en las siglas en inglés lo que quieren decir es Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Una institución creada dentro de la ONU en 1992, pero que no va a cobrar realmente tantísima fuerza como la tiene hoy, sino a partir de 2015, cuando la misma ONU lanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y también en 2015, en diciembre, tiene lugar la Conferencia de las Partes, la COP21 en París, que implicó la firma, el compromiso de los presidentes de 195 naciones con respecto a luchar contra el cambio climático. De manera que UNEP-FI lo que procura es alinear la labor del sector financiero mundial. Estamos hablando de más de 250 entidades financieras que ya forman parte de ese acuerdo, para, ¿verdad?, alinear esa labor frente, primero, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, y segundo, justamente al propósito de la COP, que es la lucha contra el cambio climático. En definitiva, lo que está implicando esto es un giro en 180 grados del negocio financiero mundial, encaminándose hacia una economía de menos emisión para justamente combatir el cambio climático. Ahora, en ese sentido, José, los aportes que harán las instituciones que forman parte de esta iniciativa de la ONU, los aportes serán para el ámbito del planeta o cada uno en el ámbito de su país. Cada uno en el ámbito de su país, pero como un esfuerzo global. Exacto. Pero además, lo más importante, cada uno en el ámbito de su propio negocio. Es decir, lo que hay que cambiar, y el Banco Popular, que es el primer banco de República Dominicana y de todo el Caribe insular en formar parte de ese acuerdo, y de hecho nos dieron la categoría de cofundadores el pasado domingo, lo que procuramos es que la relación con los clientes, la relación con los proveedores, la relación con la sociedad, porque como sector privado estamos cada día más, digamos, conminados a formar parte de la solución de los problemas de la sociedad, y justamente UNEP-FI va en ese sentido, de manera que es nuestra propia forma de hacer negocio. Nosotros, por ejemplo, ¿qué venimos haciendo desde hace tiempo? Y ustedes lo saben, 20 años reforestando el país. 20 años llevamos ya. Plan Sierra, iniciativas como, por ejemplo, el Fondo de Agua de Santo Domingo y la reforestación de la cuenca alta del río Sama, la cuenca del Yaque del Norte. Eso significa captura de CO2. Cada árbol que se siembra implica que elimina gases de efecto invernadero en la atmósfera y contribuye. Pero nosotros, desde el punto de vista del negocio, ¿a qué estamos apuntando? A una banca responsable que descanse sobre los 6 principios de UNEP y
a unas finanzas sostenibles. Es decir, que nosotros ya tenemos una colocación de cerca de 8.000 millones de pesos en proyectos de energía limpia para el país. Ah, sí, claro que sí. De pesos. Claro. Esto calculado hace unos cuantos meses, de modo que ya hay más recursos colocados. Energía eólica, nosotros apoyamos 17 proyectos de energía eólica, esto de biomasa y fotovoltaica, pero además recibimos un reconocimiento de las Naciones Unidas por ser la empresa privada que más energía fotovoltaica genera en el país. Nosotros tenemos ya 60 oficinas que son autosostenibles y que no usan combustible fósil y que además aportan a la comunidad porque las ONG que queden cerca de esas oficinas y a los semáforos les suministramos energía. Están suministrando, ¿no? O sea, es con ese ejemplo. Nosotros tenemos un programa de ecoeficiencia, de modo que si yo duro menos de 10 minutos sin moverme de mi escritorio, se me apagan todas las luces. Es una forma de ahorrar. Y en, claro, todas las instituciones del Banco Popular, del Grupo Popular completo, es así. El agua, controlada también. Nosotros eliminamos el plástico en el consumo de agua. O sea, se procesa el agua para el consumo de los empleados. Y si hay que comprar alguna, se compra en botellas de vidrio. Tenemos programas educativos para los jóvenes, desde niños, con Ahorrar nos hace bien, que es el programa, hasta los adultos y con el programa de educación financiera, que nosotros llamamos Finanzas con Propósito. Educamos también a la población en sentido general. De manera que es con esa práctica como iremos entonces llevando la economía actual hacia una economía de menor emisión, porque los bancos son los que financian todos los proyectos. Nosotros somos el primer financiador del sector turismo del país. ¿Y a qué apostamos en cada proyecto? A que se haga turismo sostenible. Y así en cada una de las... ¿Tienen mayores incentivos para proyectos de turismo ecológico, sostenible? Hay tratamiento especial, en diversos aspectos, pero por ejemplo para la pequeña y mediana empresa sí tenemos tasas especiales para sus proyectos de energía fotovoltaica. Y eso es importante, ¿no? La gente ha ido descubriendo la importancia de la energía solar. Tú eres un promotor de eso. Bueno, yo no pago luz. Claro, y es un ejemplo buenísimo. Y el sol no me manda recibo. Efectivamente. Sí, y no me contamina, ni me hace ruido, y ni emite gases. Somos un país con una ventaja comparativa grandísima. Ni se dañan tampoco. Este acuerdo con las Naciones Unidas, me imagino, significa establecerse metas a partir de proyectos específicos que las instituciones bancarias, como en este caso la República Dominicana, el Grupo Popular, instituciones financieras, pues se establecen o determinan. ¿Cuáles son, además de la que tú has señalado, otras así metas específicas que tienen? UNEP tiene 6 principios básicos, ¿no? El primero es el de alinear los objetivos de negocio, ¿verdad?, de las entidades financieras a esos propósitos de los ODS y de la lucha contra el cambio climático. Pero después tenemos compromisos con los clientes, es decir, orientar a los clientes, ¿no? Si un cliente nos presenta un proyecto y vemos nosotros que ese proyecto tiene potencial para que use energía limpia o para que tenga programas de ecoeficiencia dentro del manejo del proyecto, entonces le orientamos en ese sentido. Préstamos hipotecarios. Estamos insistiendo en que los nuevos proyectos sean de construcciones verdes, ¿no? Estamos diseñando... ¿Cómo así? Bueno, un edificio, por ejemplo. Un edificio que va a tener una planta eléctrica que hay que tener en este país, ¿no? Sí. Que va a tener consumo de agua. Entonces, se les asesora para que el edificio sea ecointeligente, se suele llamar, ¿no?
que las luces de las áreas comunes no estén encendidas las 24 horas. Sino cuando alguien pase. Que se use bombillas de LED Sí. en vez de las otras, que en vez de una planta se busque la manera de que en la azotea se aproveche la azotea y se coloquen entonces paneles solares. Nosotros, como banca responsable, estamos, digamos, invitados por esos principios de UNEP a formular los nuestros. Lo vamos a dar a conocer el día 10 y ustedes van a estar invitados. Muy bien. Ahí vamos a plantear claramente cuáles son esos, además de los que yo les he explicado ya, los compromisos que a 4 años, que es lo que tienen que hacer todas las instituciones bancarias del mundo que han firmado este acuerdo, a 4 años, cuál va a ser nuestra meta en reducción de emisión, en educación a la clientela y a los proveedores, en impacto social. Nosotros tenemos, como ustedes conocen, iniciativas de responsabilidad social que son un ejemplo en este país. También eso, construcción de mini hidroeléctricas, conjuntamente con la UERS y con el programa de pequeños subsidios de Naciones Unidas, lo que hacemos en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia y el laboratorio que acabamos de donarle al hospital Arturo Grullón en Santiago. Todas estas iniciativas son las que nos van a permitir hablar de finanzas sostenibles y de una banca auténticamente responsable. Mira, hace más de 50 años, más de 50, en una oportunidad yo andaba por una comunidad de San José de las Matas, más arriba, por Rincón de Piedra, y vi una cosa que me dejó maravillado. Un curioso de la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? El del pato, un Ciro Peraloca. Cogió un dinamo, lo puso en una pequeña caída de agua, pequeña, no estamos hablando de una catarata, una caída de agua, lo cual abunda en todas las lomas. Y con ese dinamo, era una aldeíta como de 10 o 12 casas. Todo el mundo tenía 2 bombillos. Y los jóvenes podían estudiar en la noche en su casa. Sí. Nosotros, Uchi, en esa dirección hemos transformado comunidades a las cuales, para llegar nosotros, por ejemplo, con Monseñor Grullón en el sur, en San Juan, Elías Piña, es en mulos. Y allí hemos llevado, por primera vez en la vida de esas personas, estamos hablando de comunidades con 70, 80 y a veces hasta 100 familias, por primera vez en sus vidas, agua potable y energía eléctrica. Oiga eso. Oiga eso. Bueno, hay una iniciativa exitosa de mucho tiempo que está ligada al banco y es Surfuturo, que realmente ha hecho una mucho gran obra por toda esa región. Claro. Bueno, muchas gracias a José Mármol. Son buenas noticias y que sirven de ejemplo. Hay personajes en el mundo como Trump, como Bolsonaro, que niegan lo del cambio climático, porque a ellos no les da la gana de decir que eso es verdad, o porque no les conviene, mejor dicho. Y aquí tenemos que prestarle atención a eso. Busquen en Twitter una cantidad de imágenes que se vienen poniendo desde ayer sobre una creciente del río Tireo, que hay un grupo que hace tiempo que está advirtiendo lo que va a pasar con ese río por los proyectos de agricultura que han desmontado en lo alto de Constanza. Hay que ver esa crecida del río Tireo. Deberíamos preocuparnos todos por lo que está pasando. Uchi, Javier, por último, nosotros somos en la lista de países con riesgo alto, ¿verdad? A propósito del cambio climático y el calentamiento global, somos el número 11. 11 en el mundo, pero Haití es el número 3. Y estamos en la misma isla. Claro. Si promediamos, nosotros subimos en ese riesgo. Sí. Y debemos prestar atención. Sumamente, y por eso trabajamos también en la adaptación y resiliencia de las comunidades, para que aprendan cómo manejarse ante eventualidades
generadas por el cambio climático, como esa que tú estás señalando. Bueno, Así es. muchísimas gracias, Bueno. José Mármol del Grupo Popular, por presentar nuestra interesantísima iniciativa de acuerdo con las Naciones Unidas en estos temas de desarrollo sostenibles. A ustedes no se vayan cuando regresemos. Cándido Mercedes, sociólogo, Participación Ciudadana, viene a conversar con nosotros sobre el barómetro global de la corrupción que recientemente presentó Transparencia Internacional. No se vayan, volvemos en breve.